Hare Krishna, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Me alegro mucho tener la asociación de todos ustedes. Hoy estamos haciendo nuestro cierre de febrero de nuestro grupo de estudio. La temática para Hare Krishna Mar del Plata durante febrero 2022 fue Nityananda Prabhu. ¿Sí? Estuvimos conociendo un poco más la vida y la obra de esta gran personalidad espiritual. Así que, como siempre, yo hago un mini resumen al comienzo y después todos ustedes van a tener la posibilidad, si quieren, de abrir sus micrófonos y hacer algún tipo de aporte también a la charla o al repaso del día de hoy. Básicamente, para hablar de Nityananda Prabhu, una cosa que teníamos que aclarar, que fue algo que también fuimos diciendo, que fuimos aclarando en nuestras charlas presenciales durante el mes aquí en Mar del Plata, que no es un ser humano ordinario, ¿sí? Estas personas parecen ser, digamos, personas comunes, ¿no? Tienen su vida familiar, ¿no? Nityananda Prabhu estuvo casado, tuvo hijos, eh, tuvo sus padres, tuvo su infancia, ¿no? Y uno a veces puede como confundir eso con que es un ser humano ordinario, pero nosotros en nuestra tradición, de acuerdo a nuestras escrituras y nuestra literatura espiritual, entendemos que Nityananda Prabhu es Dios mismo, ¿sí? Es uno de los múltiples aspectos infinitos que tiene Dios, y él estuvo en la tierra para, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, restablecer el Dharma, restablecer la religiosidad, eliminar cualquier influencia negativa que pueda haber en el planeta y asociarse con sus devotos, ¿no? Dios tiene el eterno deseo de estar con nosotros, ¿no? Algo que ya hemos hablado en otras oportunidades. A veces somos nosotros los que rechazamos a Dios, pero eso no ocurre con Dios. Dios siempre tiene ganas de estar con nosotros y por eso en estas múltiples formas Dios desciende al planeta. En el caso particular de Nityananda Prabhu, él advino en el sur de la India durante lo que nosotros conocemos como la Edad Media, ¿sí? El medioevo, siglo XV, 1400, fines del 1400, comienzos del 1500, ¿no? Entonces siglo XV, siglo XVI, es el medioevo, es la Edad Media de la India, y Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu, el Panchatattva, todas estas personalidades, Advaita Acharya, ellos representaron un poco el renacimiento en la India. Como hubo un renacimiento en Europa, ¿no? Con grandes intelectuales y artistas que hicieron resurgir el antiguo conocimiento de la Grecia clásica, después del oscurantismo de la Edad Media en Europa. Bueno, similarmente, Nityananda Prabhu, Chaitanya Prabhu, ellos hicieron resurgir todo el conocimiento del Bhakti, ¿no? Que venía desde el Bhagavad Gita, hacía 5.000 años atrás, pero que en ese momento histórico, durante la Edad Media en la India, también fue como desapareciendo o diluyéndose. Y ellos volvieron a compartirlo, ¿sí? Volvieron como a ponerlo en importancia social. Entonces, en este movimiento de renacimiento que ellos encabezaron, dan punto final a la Edad Media en la India y comienza, digamos, otra etapa, que es este resurgir del Bhakti. Y este resurgir del Bhakti es un poco lo que nos llega a nosotros el día de hoy, ¿no? Siglo XXI en la República Argentina o en, no sé si todos son argentinos los que están del otro lado, pero planeta Tierra, ¿no? Siglo XXI, planeta Tierra. Nosotros hoy somos herederos de este cambio social que generaron Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu, el Panchatattva y bueno, y muchos otros que vinieron después. Este mes también estuvimos hablando de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, bueno, él también, ¿no? Es uno de los herederos filosóficos, espirituales de Nityananda Prabhu y es gracias a él que nosotros tenemos a Srila Prabhupada y es gracias a Srila Prabhupada que tenemos toda esta información. O sea que esto que ocurrió hace 530 años atrás en la India todavía está vigente en esta sociedad actual y el movimiento Hare Krishna moderno es heredero de este movimiento Hare Krishna que ellos formaron
y establecieron y desarrollaron en el sur de la India. Así que este es Nityananda Prabhu, ¿sí? Es Dios en la tierra, el avatar de la compasión, ¿sí? Es Dios siendo lo más misericordioso posible. Hablábamos en una de las charlas presenciales que tuvimos en Mar del Plata, uno de los devotos de nuestra congregación decía que él estaba como impresionado por la misericordia o por la compasión de Nityananda Prabhu, porque es básicamente Dios yendo a los lugares donde nadie quiere ir, ¿sí? Es Dios interactuando con las personas con las que nadie quiere interactuar, ¿sí? Esa es la misión de Nityananda, que el amor de Dios llegue absolutamente a todas partes, no importa la condición social, no importa la edad, no importa situaciones que tienen que ver con la educación, con el estatus. Es Dios manifestándose para toda la humanidad. Y es el principio del guru también. Esto es algo que también habíamos mencionado durante el mes. La idea de que Nityananda Prabhu no solamente representa la infinita misericordia o compasión de Dios, sino que también es Dios como guru, como maestro espiritual. El Adi Guru, ¿sí? El maestro espiritual original. Y como maestro también nos está educando o enseñando a todos nosotros cómo comportarnos, ¿no? Cómo compartir conciencia de Krishna, cómo ser un devoto. Que eso es un poco la misión principal que tuvieron Chaitanya y Nityananda, venir a la tierra para educar a los devotos en cómo ser devotos, ¿sí? Cómo las personas tienen que comportarse como fieles, como creyentes, como seguidores de Dios. Así que este es Nityananda, es esa gran personalidad que participó de esta revolución en la India, generando básicamente el renacimiento en la India, poniéndole punto final a la Edad Media y manifestando la infinita compasión de Dios y también siendo el guru, ¿sí? Manifestando en la tierra o expresando en la tierra la idea del maestro espiritual, que es algo muy profundo, muy importante en la tradición del Bhakti Yoga. Nosotros recibimos todo este conocimiento a través de una sucesión de maestros, eso se llama Parampara. Entonces, para nosotros esta idea de guru o de maestro espiritual es fundamental en nuestra práctica espiritual. Nosotros no fomentamos, digamos, la espiritualidad espontánea, aunque sí existe, ¿sí? Se llama Raganuga, ¿sí? Hay personas que tienen, digamos, la elevación espiritual o tienen niveles de conciencia lo suficientemente altos como para espontáneamente desarrollar y manifestar amor por Dios. Eso es una realidad, existe y está contemplado en nuestra tradición, pero también existe y es una realidad y está contemplado en nuestra tradición de que la mayoría de nosotros no somos de ese tipo de personas, ¿sí? No somos espiritualmente muy elevados, no somos de corazón demasiado puro, entonces necesitamos un proceso, algo que se llama sadhana, ¿sí? Necesitamos, digamos, adquirir hábitos, costumbres, necesitamos someternos a algún tipo de metodología que progresivamente o gradualmente sí purifique nuestro corazón, para poder finalmente en algún día llegar a esta cuestión espontánea. Entonces, en esta idea de que haya un método, de que haya un sistema, de que haya hábitos y costumbres, entonces se necesita de un maestro, de un docente, ¿no? Como en cualquier actividad uno tiene que aprender, ya sea que uno vaya a estudiar a la universidad o uno quiera, digamos, conocer acerca de cómo tocar un instrumento o aprender a cocinar, no importa cuál es el área o la actividad, si uno se involucra en algún tipo de saber, siempre va a necesitar algún tipo de docente. Entonces, con la vida espiritual es exactamente lo mismo, ¿sí? No puede ser que tengamos que estudiar para aprender a sumar y restar, pero para ir de vuelta con Dios pretendamos que todo sea espontáneo y casual, ¿no? O sea, como que no funciona, ¿no? Si cosas tan elementales como sumar y restar requieren de un maestro, entonces imagínense cuánto más requiere de un maestro algo tan trascendental como salir de este enredo material y volver al reino de Dios a casa, ¿no?
eso claramente requiere de una guía o de un acompañamiento. Y bueno, y eso es el guru para nosotros en nuestra tradición, y eso también representa Nityananda Prabhu. Así que esta es la gran personalidad que hemos estado estudiando, Dios como misericordioso, Dios como maestro, y en la tierra presente, hace poco más de 500 años atrás, muy reciente para nosotros, y como dijimos, todavía estamos beneficiándonos, ¿no?, de toda esa energía, todo ese Shakti que el Panchatattva, que Chaitanya, que Nityananda dejaron en el planeta Tierra. Así que, bueno, eso es un poco como el resumen. Después, por lo demás, si quieren conocer un poco más, tienen las charlas ya en nuestro perfil de Facebook, y tienen también las charlas subidas a nuestro canal de YouTube, las distintas charlas presenciales que hubo del mes respecto a Nityananda. Y bueno, después tienen todo el enorme volumen de información que estuvimos compartiendo en el grupo de estudio. Agradezco a Madre Giselle, que es la persona que se encarga de que todos los días haya algo de información. Muchísimas gracias, Santa. Y este mes hubo muchísima información porque es una gran personalidad de la cual hay mucha documentación, ¿sí? A diferencia de quizás otras personalidades más lejanas en el tiempo, ¿no?, donde a veces, digamos, su vida personal se mezcla un poco con la leyenda, se mezcla un poco con el tema del mito. En el caso de Chaitanya, de Nityananda, es la historia reciente y hay mucha documentación, tuvieron muchos biógrafos, hubo muchos testigos de su obra en la tierra, así que tenemos muchísima información nosotros para poder conocer en profundidad a estas grandes almas y bueno, y inspirarnos, ¿no?, entusiasmarnos en seguir con su misión, que es básicamente, como dije antes, ¿no?, el movimiento Hare Krishna moderno es un seguimiento de este movimiento Hare Krishna original que estas personalidades crearon. Así que todos nosotros tenemos también como el deber de empujar esta misión, llegar a más personas, llegar a más lugares, tratar de difundir más y mejor esta filosofía de conciencia de Krishna. Así que bueno, muchas gracias, Prabhus. Este fue el mini resumen de Nityananda. Podríamos estar hablando de Nityananda infinitamente, porque Dios es infinito, pero nuestro tiempo no es infinito, así que vamos a dejarlo ahí por el momento. Y si a ustedes alguien quiere decir algo o quiere hacer algún aporte, por favor, adelante, este es el momento. No sé si hay preguntas o dudas. Hari Kirtan, sí, adelante. ¿Qué tal? Hare Krishna. Bueno, gracias Prabhu, Arjuna Saka, y gracias a las devotas, a los devotos por el Sadhusanga, este momento increíble. Agradezco a Arjuna Saka también porque nos invitó a Mar del Plata y a poder dar una clase sobre Nityananda, y estuvo bueno porque uno se pone a estudiar, a investigar y descubre un montón de cosas que daba por sentado pero que no sabía. Mientras Prabhu Arjuna Saka decía ahí su introducción, y es algo que a mí también me conmovió mucho, esta idea de que Nityananda es un predicador popular, ¿no? Predicó para las clases menos favorecidas, ¿no? Para Yagai, Madai y todas las personas que no eran favorecidas ni socialmente ni mentalmente, ¿no? Eran personas muy caídas, y a diferencia de Chaitanya, que predicaba para las clases altas de alguna manera, ¿no? Sus discípulos más cercanos eran políticos, eran maestros. Y se me venía mientras vos hablabas, Arjuna, el verso de que Dios viene, ¿no?, milenio tras milenio digamos, a redimir o a cuidar a sus devotos y a poner en orden a los no devotos. Y Nityananda, tanta es su misericordia que vino a redimir a los no devotos también, ¿no? Es muy interesante, vino a redimir a los devotos y a los infieles también, ¿no? Y en Bhagavad Gita dice que a los infieles, bueno, se los alecciona un poco. Y me gustaría así compartir unos pasatiempos cortitos que había preparado para esa clase y me quedaron y me parecen geniales. Son muy pequeños.
Bueno, vengo leyendo el Chaitanya Charitamrita todos los días y es fascinante la relación que tenía Nityananda con Chaitanya y con Advaita Prabhu. Y eran muy humanos también, ¿no? A pesar de ser divinos. Y me causa mucha gracia porque se molestan entre sí. O sea, se hacen chistes que son chistes fuertes, así, ¿no? Como se tratan de impersonalistas o bueno, nada, Advaita Acharya los invita a comer a Nityananda y a Chaitanya, y bueno, lo pelean porque dice que a Chaitanya le decía que era mucha comida y Nityananda le decía, me serviste poco, bueno, se pelean todo el tiempo, está buenísimo. Y bueno, encontré varios pasatiempos de Nityananda bueno, que me parecieron también hermosos. Hay un pasatiempo acá que él abraza a las deidades y dice así, es cortito. Mientras permaneció en Nilachala como un abaduta, Nityananda andaba siempre alegre y juguetón. Eso es como una característica, ¿no? Que era juguetón. Empero estaba siempre inquieto y loco de prema. Cuando iba al templo a obtener un darshan, los pujaris y los siervos de Jagannatha eran cautelosos y atentos para que no ocurriese ninguna profanación a la santidad del templo o de las deidades. Un día, cuando él estaba haciendo kirtana delante de Jagannatha, fue arrebatado por un fuerte oleaje de baba y salió disparado hacia la deidad para abrazarla. Los sirvientes del templo salieron corriendo tras él para contenerlo. Cuando un vigoroso sirviente intentó agarrarlo, Nityananda le dio un empujón tan fuerte que lo arrojó a muchos metros de distancia. Él corrió con la velocidad de la electricidad y abrazó a la Shivigraha de Balarama, que era el mismo, ¿no? Interesante ahí también. Él también retiró la guirnalda de flores del cuello de la deidad y la colocó alrededor de su cuello. Entonces salió del templo como un loco, riendo y danzando. El sirviente que había tratado de contenerlo comenzó a decir, el abaduta Nityananda no es humano, debe ser alguna Shakti divina. Estaba orgulloso de mi fuerza física, pero él me arrojó lejos como una paja. Bueno, ¿no? Increíble. Y otro pasatiempo que me parece interesante, que nunca escucho hablar de esto, que es el desaparecimiento de Nityananda, que también es como hay una cuestión mística que uno siempre, bueno, ¿cómo dejó el cuerpo? ¿Cómo se fue? ¿Dejó el cuerpo? ¿El cuerpo era material o no era material? Bueno, como dijo Arjuna Saka, no son cuerpos materiales, ¿no? Y el desaparecimiento es muy hermoso. Dice, el Advaita Prakasha menciona que Advaita Acharya y Nityananda Prabhu mantuvieron conversaciones secretas por 7 días y noches. Nadie sabe lo que ellos hablaron. En el 8º día, después del Mangalarati de Shyamasundara, fue realizado el Sankirtana. Advaita cantó Gaura Kirtana y Nityananda danzó. En aquel día todos los presentes estaban muy tomados por baba y perdieron la conciencia. Al recuperarla, notaron que Nityananda no estaba presente. Comenzaron a buscarlo. Advaita Acharya entonces declaró en un tono grave, Nityananda desapareció. Bueno, eso quería compartir solamente. Y la felicidad de mi esposa, que ahora es Rukmini Devidasi, estamos felices también de compartirlo con mi grupo. Yo también quiero participar. Sí, adelante, adelante. Este es su primer acto oficial. Bueno, no, este mes estuve escuchando muchas charlas que usted brindó y bueno, acerca de Nityananda y bueno, también en otros lugares. Y me gustó mucho el pasatiempo de los hermanos Yagai y Madai porque realmente no pude evitar sentir, como usted dice, que no somos de corazón tan puro. Y realmente como Nityananda, o sea, pudo hacer que Yagai y Madai recuperen su sadhana, ese proceso, como usted dice, de amor por Krishna. Y bueno, no pude evitar identificarme con esos hermanos y eso me encantó, conocer a Nityananda, su humildad, su compasión. Pero bueno, también el ejemplo que da Nityananda de cómo predicar y cómo tratar de llevar adelante esto de transmitir la verdad de una manera compasiva, o sea,
no juzgar, no criticar, no ser poner la vara siempre tan alta. Y bueno, invitarnos a todos a ser más compasivos. Primero, darnos cuenta que somos Yagai Madai y también después que podemos, sin compararnos con Nityananda, pero tratar de seguir su ejemplo de eso, de que nuestra prédica y nuestra mirada para con el otro sea así, de ayuda, de acompañamiento y de compasión. Así que bueno, me encantó este mes de Nityananda. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, devotos. Muchísimas gracias por todo. Y sí, está buenísimo. Con respecto a lo que decía Prabhu Hari Kirtan, es cierto, uno lee Chaitanya Charitamrita y ahí ve todo el relacionamiento entre los devotos, ¿no? Porque por ahí los otros textos, que yo Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, no está la filosofía, están las historias, y por ahí uno se sumerge más en ese humor. Pero en el Chaitanya Charitamrita está el relacionamiento de los devotos. Y uno ve ahí que se hacían bromas, que se invitaban a cenar o a comer, ¿no? Se visitaban periódicamente, uno iba a la casa de otro, viajaban juntos, establecían proyectos espirituales juntos, desarrollaban proyectos espirituales juntos, ¿no? Y es como, coincido con Prabhu Hari Kirtan, a mí me es más fácil conectar con la forma del Chaitanya Charitamrita, ¿no? Ver a los devotos actuando e intentar, como decía Madre Rukmini, seguir ese ejemplo. Bueno, a ver qué hacían estos devotos. Bueno, eran amigos. Ok, bueno, intentar, ¿no?, desarrollar amistad con los devotos. ¿Qué hacían estos devotos? Bueno, ellos creaban proyectos de prédica y los desarrollaban. Bueno, entonces con mis amigos devotos, ahora intentar hacer lo mismo. Cenaban juntos, comían juntos. Bueno, entonces también, ¿no?, tratar de invitar devotos a mi casa o hacerme el tiempo para visitar a devotos en sus casas, ¿no? Y intentar como recrear ese espíritu o esa atmósfera que Chaitanya y Nityananda establecieron hace 500 años atrás, ¿no? Y con eso empezaron el movimiento Hare Krishna. Así que coincido, yo también me relaciono, me siento como inspirado con lo que decía Prabhu Hari Kirtan con respecto a los relacionamientos que se manifiestan en el Chaitanya Charitamrita. Y sí es cierto, como ahí Prabhu Hari Kirtan no mencionó, Nityananda era considerado un Avaduta. Avaduta hoy lo podríamos traducir como un loco, ¿no? Era una persona que él no estaba sujeto a reglas y regulaciones. Él era 100% espontáneo, ¿no? Y fíjense, ¿no?, que los devotos medio como que le tenían miedo, nadie sabía para dónde iba a disparar, ¿no? Siempre tenían que tener como un plan B, porque Nityananda podía salir con cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre había personas como mirándolo o registrándolo, porque nadie sabía qué iba a hacer. Nityananda era como impredecible, completamente impredecible. Entonces esa también era una de sus características y era muy popular, ¿no? Como decía Hari Kirtan, ¿no? Él tenía mucho contacto con, digamos, las masas, por así decirlo, ¿no? Con los aldeanos, ¿no? Con las personas, como explicaba Hari Kirtan, que quizás en muchos casos eran socialmente o culturalmente desfavorecidas en esa época. Insisto, ¿no? Esto es el último coletazo de la Edad Media en la India, y como hubo un oscurantismo en Europa, también hubo un oscurantismo en la India, ¿sí? El oscurantismo de la India fue que debido a la influencia musulmana, debido al surgimiento del budismo, empezaron a aparecer ideas filosóficas no devocionales, que se hicieron muy populares en la India. Entonces la gente había perdido la noción de bhakti, y al perder esta noción de amor por Dios, también había habido una merma cultural, ¿no? Entonces había menos poesía, había menos teatro, había menos, digamos, expresiones culturales, porque si en última instancia todo es nada, o todo da igual, ¿no? Si todo es relativo, o si todo es nihilismo, entonces ¿para qué escribir? ¿Para qué componer? ¿Para qué actuar? ¿Para qué generar arte y cultura? Si en última instancia todo es nada, o todo es una ilusión, o nada existe, o todo es el fin. Entonces culturalmente también había como descendido la India en ese momento. Y cuando Nityananda y Chaitanya resurgen el bhakti, la devoción, bueno, cuando hay Dios, cuando hay amor por un otro,
también hay poesía, ¿no? También hay música, también hay teatro, también hay literatura, porque uno ya tiene un objetivo para glorificar al otro, uno empieza a expresarse. Y sabemos que la expresión humana es a través del arte, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es importante para destacar. Y en esto, Nityananda era, digamos, lo que hoy, como explicaba Harikirtan Prabhu, popular. Él iba a las aldeas, hablaba con las masas y les intentaba inspirar en este resurgir de la devoción. Y también, bueno, coincido, por supuesto, con Madre Rukmini. Nosotros somos las personas que tienen que ser salvadas, ¿no? Nosotros no nos posicionemos en el pedestal de los salvados, sino que entendámonos como los que tenemos que ser salvados. Y tomemos inspiración de estos ejemplos y dejémonos, digamos, dejemos que nuestro corazón se ablande. Tenemos corazones muy duros y esa dureza de corazón a veces impide que Dios penetre en nosotros. Nosotros tenemos que sacarnos toda esa armadura, toda esa coraza que tenemos interna y dejar que Dios, la potencia del Señor, ingrese en nuestro corazón, ¿sí? Entender que somos Yagai Madai, nosotros somos esas personas que cometen faltas, que son pecaminosas, que no son puras de corazón, y que Dios vino para nosotros también, ¿no? Entender que también nosotros necesitamos ser elevados a una posición espiritual más alta. Así que muchas gracias, Madre Rukmini, Prabhu Harikirtan, muchísimas gracias por sus aportes. Buenísimos los pasatiempos, me encantan los pasatiempos, muy buenos. Bueno, quería compartir algo. Sí, adelante, Prabhu. Unos 3 puntitos que me habían quedado de este mes. Primero, digamos, como la magnitud de la misericordia del Señor Nityananda, porque me acuerdo que se decía algo como muy chistoso en el Chaitanya Charitamrita, que era como que la cantidad de pecados de Yagai Madai era tan grande que ni Yamaraj podía seguirle el rastro, tomar nota de todo lo que venían haciendo, ¿no? Entonces cuando Yamaraj ve que el señor Nityananda y el señor Chaitanya los perdonan, o sea, no le entiende, le parece como inconcebible y se desmaya en éxtasis, ¿no? O sea, Yamaraj, el que dice vos vas para arriba o vas para abajo, ¿no? Otro punto era que sí, el señor Nityananda estaba motivado por la compasión hacia todos nosotros, pero también tenía un segundo propósito que era como un poco ambicioso, porque el señor Nityananda pensaba, estas dos personas, Yagai y Madai, cuando la gente los ve por la calle, siente que tiene que ir a bañarse al Ganges, porque siente que se contamina solo por verlos. Entonces, si estos dos personajes se purifican tanto que por verlos es como si ya hubiéramos ido al Ganges y nos hubiéramos purificado, entonces la fama del señor Chaitanya se va a esparcir por todo el mundo, ¿no? Como que tenía esa doble intención, ¿no? Como compasión, pero también ambición por ser un gran sirviente del señor Chaitanya, hacerlo famoso al señor Chaitanya. Y de ahí viene qué sé yo, también en ese momento la gran frase que dice Nityananda, que es, que les dice a Yagai y Madai, que yo los voy a dejar de amar porque me hayan golpeado con una vasija en la cabeza, ¿no? Y bueno, Prabhupada un poco también fue inspirado por esto, ¿no? A venir aquí, a salvar a una sociedad que como principio tiene romper todos los principios, ¿no? Y el otro punto es que con respecto también a la transformación de Yagai Madai, ellos, si bien se limpiaron de un montón de cosas, se limpiaron de otra cosa que es muy difícil, que es muy sutil y que debe ser una de las últimas cosas de las que se libera el alma cuando se purifica, ¿no? Que es el orgullo, ¿no? Porque imagínense que ellos cuando terminan de purificarse, que construyen el GAT y que se quedan sentados ahí, y las personas que pasaban, si querían agarrar una piedra y tirársela por la cabeza, ellos, está bien,
me lo merezco, hice un montón de cosas, pero lo llamativo es que tomaban esa piedra que les habían tirado y se las ponían en la mano de nuevo en caso de que todavía sintieran rencor contra ellos y quisieran tirárselas de nuevo, ¿no? Como de demasiado, demasiado. O sea, ya ponerle, como decía Jesucristo, o sea, poner la otra mejilla, sí, bueno, no sé si nos sale a todos, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, esa conciencia así tan elevada se puede obtener gracias al Señor Nityananda. Y bueno, ya veremos qué tan lejos estamos, qué tan cerca estamos de eso, ¿no? Esperemos llegar prontito. Eso. Muchas gracias, Gracias. Prabhu. Muchísimas gracias. Sí, súper importante también, claro. Entender que había una estrategia también, ¿no? El Panchatattva, tal como lo podemos ver en el Chaitanya Charitamrita, ellos conscientemente establecieron esa forma de prédica. E incluso podemos ver que había un plan, ¿no? Que Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, ellos tenían un plan. No estaban haciendo las cosas azarosamente. Ellos eran como, digamos, la punta de la lanza, ¿no? Eran los primeros, era como el choque inicial con la comunidad, como, bueno, salían, cantaban y bailaban por las calles, iban de aldea en aldea, eran como, digamos, los soldados rasos, por así decirlo, ¿no? Los que salían al choque. Pero después podemos ver en el Chaitanya Charitamrita cómo Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, ellos tenían su estrategia, porque ellos iban de casa en casa, de aldea en aldea, de persona en persona. Pero, por ejemplo, con los 6 Goswamis de Brindavan, la estrategia fue otra, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, de hecho, le dijo, no viajen, quédense en un solo lugar, dedíquense a escribir, ¿sí? Dedíquense a sistematizar todo el conocimiento y toda la filosofía del Bhakti Yoga. Entonces, ahí tenemos, digamos, como los intelectuales, ¿no? Personas que van a sentar las bases de nuestra tradición. Y después una generación más adelante, ¿no? Narottam Das Thakur, por ejemplo, ¿no? Esos devotos, ellos eran sankirtaneros. ¿Qué significa? Que ellos distribuían los libros o el conocimiento que habían sistematizado los 6 Goswamis de Brindavan. Entonces ahí vemos, ¿no? 3 generaciones o 3 etapas de un proyecto, de un plan, ¿no? Y ahí podemos ver cómo finalmente había como una visión general de qué es lo que tenemos que hacer. Por eso lo que trae Phanendra Prabhu a la charla del día de hoy es que Nityananda Prabhu, por supuesto que era muy misericordioso, pero estaba haciendo las cosas con un objetivo, ¿no? Había un fundamento, había una meta en esa prédica. Y eso es súper importante. Ahora con Harikirtan Prabhu estamos repasando en un podcast los 7 propósitos de ISKCON, y estamos viendo los 7 propósitos de ISKCON son el plan general de Srila Prabhupada para el movimiento internacional para la conciencia de Krishna. Y está bueno, o sea, yo por lo menos me estoy enriqueciendo un montón, porque al ver punto por punto, al sentarnos y charlar sobre cada uno de los puntos, yo por lo menos estoy como cada vez descubriendo más la genialidad de Srila Prabhupada, de que había un plan, ¿no? No era simplemente, bueno, que sea como sea, que salga como salga. No. Estas personas había sentado, había pensado, había planificado, y ahora estaba intentando ejecutar ese plan, esa estrategia, esa misión. Y bueno, claramente vemos que, como explica Phanendra Gaura Prabhu, hace 500 años atrás también, ¿no? Estas personas estaban planificando, estaban generando estrategias y estaban ejecutando ese plan. Y el plan funcionó, ¿no? Como estaba bien armado, como estaba bien cimentado, ese plan funcionó. Así que gracias, Prabhu, por todo esto. Y sí, también, ¿no? Jagai Madai eran muy caídos, pero también eran grandes personalidades, ¿no? Y pudieron hacer ese vuelco completo en su carácter, en su comportamiento, ¿no? Como usted dice, ¿no? Jesús nos enseña a poner la otra mejilla. No es tan fácil poner la otra mejilla. Y también, como usted explicaba, Prabhu, el orgullo es lo último que se pierde. Es la última capa de materialidad que tenemos. Cuando el alma va de regreso al hogar, el último desafío del ser espiritual es poder sobrepasar el orgullo. Porque el orgullo puede ser muy sutil, puede ser tan sutil que uno
cree que es espiritual. ¿No? Hasta pues, es como, es maquiavélico, ¿no? El orgullo es algo muy, muy difícil porque a veces se vuelve hasta indetectable. Entonces fíjense, ¿no? Lo sutil y lo fino que es el orgullo, ¿no? Porque uno puede estar orgulloso de su propia espiritualidad y eso ya es un problema de orgullo. Entonces, bueno, y Yagai y Madai, ¿no? mostraron que ellos pudieron como quebrar con esa capa de condicionamiento. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Prabhu. Muchísimas gracias. También es interesante que también cuando Madre Rukmini hablaba y cuando usted hablaba, Prabhu Fanendra, pensé lo mismo. Que fíjense que el mecanismo para desarticular lo pecaminoso de la vida de Yagai y Madai fue el perdón, ¿no? Nityananda los perdonó y ellos se conmovieron de que por primera vez alguien los había perdonado, ¿no? Porque ellos, como explicaba Fanendra, nadie los perdonaba a ellos porque eran criminales. No sé, todo el mundo los acusaba, todo el mundo, ¿no? los quería como castigar de alguna forma. Y Nityananda dio vuelta al esquema y en vez de intentar castigar o acusar, los perdonó. Y esa técnica, la técnica del perdón, los desmanteló a Yagai y Madai, ¿no? Como que los quebró. Y fue a través del perdón que ellos finalmente se hicieron devotos. Es súper importante también pensar, ¿no? En que tenemos qué herramientas tenemos que utilizar para que las personas se vuelvan conscientes de Krishna. Porque Nityananda, ustedes conocen el pasatiempo, su primera estrategia fue la estrategia clásica. Les golpeó la puerta y les dijo, canten Hare Krishna, ¿no? Y Yagai y Madai no vibraron con esa propuesta. No, todo lo contrario, le terminaron rompiendo un jarrón en la cabeza. Entonces, Nityananda, ¿qué hizo? ¿No? Reorganizó su estrategia de prédica y los perdonó, ¿no? Aplicó, digamos, otra técnica. Y en la nueva técnica finalmente les conquistó el corazón. Entonces, súper importante también para nosotros, ¿no? Todas las personas no son iguales y cada uno es un individuo único, eternamente único, y cada uno necesita algo distinto. Algunos necesitan música, otros necesitan filosofía, otros necesitan bolitas dulces, otros necesitan libros, ¿no? Somos distintos, tiene que haber múltiples estrategias para llegar a múltiples personas, es así. Gracias, Prabhuji. Madre Giselle, ¿usted cree? Sí, Ari. Bolitas dulces necesitamos todos, Prabhu. Esa funciona, esa universal. Bolitas dulces para todos y todas, por favor. Madre Giselle, adelante. Hare Krishna, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Bueno, yo quería compartir algo pequeñito que pude sentir. Cómo a través del servicio uno puede limpiar su corazón y llegar, aunque sea a la suela de los zapatos de Nityananda, ¿no? Porque no sé si todos han tenido la fortuna de nacer en una familia de devotos. No es mi caso, mi karma no me dio para eso todavía. Entonces, en un momento tuve la fortuna de poder ir al Bhakti Retiro de Córdoba. Tomé de servicio, porque Prabhu Arjuna también me enseñó que haciendo servicios como uno puede seguir avanzando. Y me encontré en un momento como que desarrollando muchísimo amor, barriendo un piso. Es decir, si en mi casa no me pasa esto. Pero claramente vi porque yo estaba haciendo el servicio para Krishna, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir de a poquito entendiendo que adentro de cada persona hay una pequeña porción de Krishna, ¿no? Paramatma. Entonces, si nosotros logramos ver que incluso en la persona que más me cuesta amar hay una porción de Krishna y yo me pongo al servicio, como Nityananda estaba al servicio del Señor todo el tiempo y disfrutaba hacer servicio para el Señor, ¿cómo podemos ir despejando toda la selva que tenemos de todas nuestras cosas y podemos seguir avanzando y encima disfrutar de hacer servicio para el Señor? Entonces, yo lo pude experimentar y no se lo podía contar a cualquiera, que no era devoto. Y ¿cómo vas a sentir placer por barrer un piso cuando todos están tomando prasadam? Y bueno, sí, a mí me pasó. Y quería decir esto, lo importante que es conectar con esa quizás cualidad de Nityananda, que era el placer de servir y el hacerlo con amor.
que no es fácil, ¿no? Es como un trabajo día a día, es como cuando los bebés empiezan a gatear y después se van tomando las cosas y logran pararse y caminar. ¿Cómo se puede hacer desde lo más chiquitito y empezando por casa, ¿no? De los que no vivimos con devotos, decir, bueno, me peleé a mi hermano o mi mamá me manda a hacer algo y yo, bueno, es servicio a Krishna, voy a hacer las compras que no me gustan, voy a buscar la oferta, servicio a Krishna. Y como conectando con eso, me parece que por ahí es mucho más fácil, obviamente la asociación con devotos, cantar las rondas, pero el humor es ese, el servir a Krishna todo el tiempo en las cosas que hagamos. Y me pareció lindo compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias por esto y muchas gracias por el servicio de estar ahí poniendo en el grupo todo el tiempo alguna notificación sobre el mes en curso. Gracias, devotos. Hare Krishna Santa, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, nuestro movimiento es el movimiento del servicio, ¿no? Bhakti es servicio devocional. Entonces, ¿cómo es la frase esa, no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, eso es como, ese es casi nuestro lema no oficial. ¿No? Nosotros tenemos que servir. Nuestra vida tiene que ser una vida de servicio, de entrega al otro, a través de la entrega a Dios. Y hay que ser devotos del servicio. El servicio nos posiciona en el lugar natural del devoto. Cuando el devoto no está haciendo servicio, no está en su lugar natural. Está ubicado en una posición que no le corresponde. Entonces, la forma fácil de siempre estar como alineados, estar bien como cimentados en eje de nuestra vida espiritual, es ver si estamos haciendo servicio o no. Si no estamos haciendo servicio, tenemos que hacer un chequeo urgente de nuestra vida espiritual. Y si estamos haciendo servicio, bueno, ver cómo hacer más y mejor, como decía Srila Prabhupada, ¿no? Siempre hacer más y mejor. Así que muchas gracias, Madre Giselle. Sí, el servicio devocional. Nosotros somos Bhakti Yogis, ¿no? Somos yogis, personas que intentan conectar a través del Bhakti, el servicio devocional. Entonces, si pasamos nuestra vida espiritual sin prestar servicio, bueno, hay una parte de nuestro proceso que estamos pifiando. Es tan sencillo como eso. Gracias. Y el servicio es infinito. Uno puede barrer, puede cocinar, puede dar una charla, puede administrar un grupo de WhatsApp. O sea, el servicio es infinito. Y todos tienen la capacidad de prestar servicio. No existe persona incapacitada para prestar servicio. Lo único que hay que hacer es autodescubrirse, entenderse a uno mismo y saber qué tipo de servicio puede brindar, ¿no? ¿Cuál es la entrega que puede hacer? Ese es el único trabajo que hay que hacer. Pero la negación, decir que uno no puede, eso es un error, es un craso error. Todos podemos prestar servicio. Simplemente tenemos que descubrir cuál es nuestro Shakti, cuál es nuestra capacidad, nuestro adhikar, ¿no? Como se dice en sánscrito. ¿Cuál es nuestra habilidad? Gracias, Madre Giselle, muchas gracias. Bueno, devotos, no sé si alguien más tiene algo para compartir, algo más para agregar. Madre Camila, adelante. Hola, buenos días. No, yo les quería agradecer. Muchas gracias por la asociación y me voy muy enriquecida de los aportes de todos. Así que mis reverencias a todos. Gracias. Muchas gracias. Madre Camila, para aquellos que no la conocen, una devota que conocimos hace muchos años atrás y ahora nos estamos reencontrando con Madre Camila. Muchas gracias, Camila, por estar de nuevo. Muchísimas gracias por todo.